Sí, todo esto viene de aquella famosa condena por llamar reiteradamente a Alfonso Rojo subnormal. Y bueno, su abogado, que casualmente es Alfonso Rojo Jr., que se dedica a defender pues el honor de Alfonso Rojo, básicamente. Bueno, pues estamos con Héctor de Miguel. Héctor, gracias por venir a Público. Un gusto. Has batido un nuevo récord, además. Eres Sí. el nuevo cómico, ¿no? Facu Díaz hizo el récord en ser el primer cómico en declarar en la Audiencia Nacional Ujú, y tú has sido el primero en dormir en un calabozo por derivadas del humor, ¿no? ujú. Pues agradezco muchísimo este premio y se lo quiero dedicar a toda mi familia, a mis amigos y amigas que me han apoyado desde siempre. Y bueno, vamos a por otro récord, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo, no sé cómo, bueno, primero, ¿cómo estás después de todo? Porque parece, han pasado menos de una semana, pero todo es atropellado siempre. ¿Cómo estás, lo primero? Bien, estoy bien. He de decir que las horas que estuve detenido en el calabozo, pues me sorprendí a mí mismo también porque estuve bastante tranquilo y bueno, intuyendo, porque ahí dentro no sabes nada. Ahí dentro es como la casa de Gran Hermano, se magnifican los sentimientos y los pensamientos, pero bueno, más o menos intuía que no iba a ser muy largo el proceso. Eh, y estoy bien, yo es que cojo el sueño en cualquier lado. Sí, sí que luego ya cuando se supo lo que había pasado, no sé cómo lo has vivido tú, hablando luego con tus abogados, etcétera, pero suena bastante desproporcionada la idea, ¿no? De que de que hayas tenido que pasar una noche en calabozo por desobediencia y resistencia a la justicia, Sí, que en realidad es por no atender una, ¿no? O sí, sí, por una notificación exacto. por una condena anterior, ¿no? Suena bastante Sí, sí. desproporcionado todo. Sí, todo esto viene de aquella famosa condena por llamar reiteradamente a Alfonso Rojo subnormal. Y bueno, su abogado, que casualmente es Alfonso Rojo Jr., que se dedica a defender pues el honor de Alfonso Rojo, básicamente, y de su madre, Ana Rosa. Eso implica muchísimo trabajo. Eh, pues sí, decidió que yo no había cumplido mi parte de la sentencia, que consistía en colgar un tuit, ¿no? Con el pantallazo de la sentencia y demás. Cosa que sí cumplí en su momento, pero por despiste tengo una herramienta en Twitter instalada que va borrando tweets antiguos, por lo que pudiera pasar, y no me di cuenta de desactivarla y ese tweet se borró. Entonces ya yo, como este Nepo Baby no tiene otra cosa que hacer, pues fuerza mucho la máquina, está bien relacionado. Y evidentemente me podían haber detenido a la puerta de mi casa, saben perfectamente dónde vivo en Salamanca, y decirme: hola, buenos días señor, venga usted un momento al juzgado que le vamos a decir una cosa, a comisaría. Pero decidieron hacerlo con su poquito de show, con su poquito de espectáculo, desproporcionado, como tú has dicho, eh, pero creo que no les ha salido bien la jugada, porque y creo que además cuando se dieron cuenta de la que se estaba liando es cuando ya aceleraron el proceso, me sacaron de allí, me llevaron al juzgado a decirme lo que me tenían que decir, cosa que podíamos haber resuelto, insisto, en Claro, porque 15 minutos al mediodía, pero decidieron hacerlo a las 8:30 para hacerme pasar una noche allí, claro. eso es. Además, te detienen justo lo que justo acabas de terminar comentando, ¿no? Sales a la calle, te podían haber llamado a la puerta y decir, oye, nos Exacto. importa acompañar, pero sin embargo, No, esperaron a que estuvieses en un sitio público. claro, me siguen un rato, van a... Bueno, voy a mi bar favorito de Salamanca, donde estoy todos los días. Juana Brava, las mejores cañas, los mejores vermouths, los mejores pinchos, las mejores detenciones. Y allí deciden hacerlo, pues eso, a plena luz del día, que se entere la gente. Es una calle llena de bares en Salamanca, la calle Valdic. Y pues sí, montan esa especie de show que bueno, que va siempre pues como lo que comentamos siempre, ¿no? Esto es para dar ejemplo. O sea, Claro. aquí la intención es meter el miedo en el cuerpo, que todos nos mordamos la lengua antes de decir algo, que te lo pienses, porque si a mí me han hecho esto, si a la revista El Jueves le han hecho esto, ya no te digo a Begoña, al hermano del presidente, pues que no te harán a ti, ¿no? Sí, lo de que te están usando como ejemplo lo dices ya como normalizado, ¿no? Porque Sí. ya llevas prácticamente un año o más de un año siendo ejemplo, ¿no? De cómo te tratan las instituciones, pero yo creo que has normalizado, ¿no? Esta situación de que... Es heavy porque al final lo hemos normalizado, igual que en la última etapa de hora 20 y pico, antes de dejarlo, habíamos normalizado
las amenazas de muerte por parte de nazis, de la ultraderecha y demás, y es como que vives con ello, ya ni siquiera le das importancia. Y esto también sí lo hemos normalizado. Yo, hombre, soy consciente de que me he metido con cosas muy sagradas para ellos, por la cruz, el valle, no sé qué. Y como dice Alfredo, ese día me pusieron la cruz. Alfredo Díaz, amigo. Y, y sí, claro, no sé hasta qué punto es bueno normalizarlo, pero es lo que hay. Es lo que hay. Antes de avanzar, por retomar un poco lo de esta detención, no sé si no, claro, desde fuera una notificación que podía haberte llegado a tu casa o que te podían haber llegado a tu casa, llegan a un bar a las 8 de la tarde para montar el mayor espectáculo posible. No sé si detectaste algo por parte de los policías, o, bueno, que se dieron cuenta de que estaban montando un numerito en exceso, o no sé si fueron comprensibles o fueron a favor del espectáculo. No sé qué notaste. No, estuvieron, la verdad, ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo y, y no estuvieron mal. Tuvieron el detalle de no ponerme unas esposas, que Sí, eso lo agradecí, la verdad. sí. Y dentro de que ya estaba montado el numerito, pudo haber sido peor. Así que, bueno. Vale, bueno. Tienes un juicio pendiente con abogados cristianos que justo me acabas de decir antes de que empezáramos la entrevista, que es para noviembre. La fiscalía pide 6.000 euros y 2 años de prisión, Sí, y la defensa pide 4 años, ¿no? Te piden incitación al odio sí, y delito de acoso. sí. ¿Cómo percibes que puede acabar ese juicio? Porque si ya la fiscalía te está pidiendo 2 Ya. años... Bueno, la Fiscalía ha comprado todos los argumentos, en este caso de la parte denunciante. Juegan en casa, porque me denunciaron en Valladolid. Eso influye. Sí. No sé, no tengo ni idea de cómo puede quedar eso y intuyo que si estuviese aquí mi abogado me diría no, Mejor no hacer predicciones, exacto, ¿no? Sí. no hablemos de esto porque es que es tontería, ¿no? ¿Para qué lucubrar? A mí te diré que lo que más me sorprende no es, bueno, una persona puede llegar a tener el derecho de denunciar lo que considere. Lo que creo que es más preocupante en el análisis es ese salto, ¿no? Que de repente un Sí, juez o un fiscal sea el altavoz de organizaciones ultra, ¿no? Eso es lo más peligroso. Precisamente sí, lo has dicho de una forma muy sutil, juegan en casa, ¿no? Han sabido cómo... conocen las estructuras de la justicia para saber a dónde llevarte y buscarte un problema, ¿no? Saben a qué jueces acudir, saben a claro. qué instancias acudir para... Claro, nada es casual. De hecho, la primera denuncia de abogados cristianos que finalmente acabamos ganando, casualmente cayó en el juzgado X de Plaza de Castilla, donde saben que hay un señor que luego dio ese espectáculo bochornoso comparando el Valle de los Caídos con volar la plaza de Pedro Cerolo. Ellos lo saben perfectamente y utilizan la justicia a su antojo, cosa que quizá la izquierda pues o no sabe o no quiere hacer o no se quiere dar cuenta de lo que está pasando. Pero claro, es que vamos a lo de siempre. ¿Quién puede llegar a ser juez o jueza en este país? Que es una carrera que necesita pues 2 años a lo mejor de estudio en tu casa y de tener todas las necesidades cubiertas para poder hacer eso. Muchas veces parece como incluso una profesión que se hereda, ¿no? Porque llevan siendo los mismos APIs. Si tu abuelo fue juez, seguramente tú seas juez. Y ahí tenemos un problema. Yo creo que entre los debes que va a dejar esta legislatura, uno es eso, tomarse en serio una especie de reforma de la justicia que es necesaria. Otro, por supuesto, es el de acabar de una vez con delitos medievales como las ofensas al rey, a los sentimientos religiosos y todo eso. Y, por supuesto, la ley Mordaza. Justo la semana pasada, en la que te detuvieron en el Congreso, se dieron unos pequeños pasos, ¿no? O sea, no triunfaron las enmiendas a la totalidad de Vox y de PP a esta propuesta que quiere sumar, ¿no? De retirar del Código Penal las ofensas a la corona.
pero sí es verdad que han pasado 8 años de un gobierno que se ha autodenominado además como el gobierno más progresista de la historia, ¿no? Sí, Y hay muchas cosas que se han quedado en el sí, sí. tintero, pero que no han sido ni siquiera una propuesta para ejecutar. Bueno, pues habrá que revisar las acusaciones populares, ¿no? Que es esto de que Exacto. cualquier asociación ultra pueda ser acusación popular para tener los sumarios que luego acaban filtrados a los medios ultras Claro. que sabemos, ¿no? O sea, que estos años se ha visto de verdad cómo opera la derecha cuando no está en el poder, ¿no? Que de alguna forma alcanzan el poder Sí, sí. desde estos lugares y se ha quedado todo en el tintero. No sé si tú desde tu perspectiva de haber pasado ya por una declaración, tener un juicio pendiente, todo este tipo de cosas, ¿cuál es el trámite o el asunto que tú percibes que es el que más se ha quedado, que necesita una reforma o que ha sido lo más perjudicial para ti como individuo que se ve ante la justicia? Yo creo que es que ya todo esto viene o sea, de la transición. O sea, la transición más o menos se intenta modernizar el país. Venga, aquí no ha pasado nada, se mete todo bajo la alfombra. Se acostaron franquistas, se levantaron demócratas. Bueno, vale. Y más o menos todo se modernizó, se actualizó, excepto la justicia. Lo ha habido tiempo para hacerlo, Felipe tuvo tiempo para hacerlo, quizá no se atrevió por el ambiente, por lo que fuera. Zapatero pudo haber hecho algo, seguramente, y ahora con la coalición progresista, porque no es el PSOE solo, es que hay una coalición de partidos progresistas, bueno, y el PNV, que podían haberlo hecho, y podían haberlo intentado por lo menos, y como que nadie se atreve. Claro, hay una parte de lo que fue Podemos y demás, bueno, de lo que es Podemos, que dice, claro, ahora que os toca a vosotros, ahora estáis viendo lo que pasa, ¿no? Cuando iban Sí. a la casa, al chalet de Pablo y de Irene, a tal, ahí, bueno, nada, sí, bueno, sí son 4 frikis. No, no son 4 frikis. Los frikis son los que hacen el espectáculo por la calle, los que van ahí a Ferraz con la bandera, esos son los frikis. Pero están muy bien teledirigidos Sí. y tienen mucho dinero y tienen mucha influencia y tienen mucho poder. Y cuando no están en el poder, lo siguen estando, porque al final por detrás, pues eso es lo que decía el del PP, ¿no? Manejamos aquí la fiscalía por detrás y tal. Creo que eso hay que ya afrontarlo cuando toque el próximo gobierno de izquierda, sea cuando sea, progresista, habrá que tomarse en serio esto, porque es que si no, claro, lo que antes parecía una cosa de, no sé, de sálvame, ¿no? De yo te presento una querella contra ti y tal, Sí. es que ahora ha traspasado ya no es, bueno, qué risa, el circo del corazón, no, ahora ya es una cosa seria. Y no sé si somos conscientes de en qué manos estamos y de qué puede pasar si no se toman medidas. Claro. Y desde la judicatura, pero desde la temperatura ciudadana, al final tú llevas haciendo humor político muchísimos años, pero se ha recrudecido mucho en los últimos 3, es que ni siquiera, o 2, no hay que echar mucho la vista atrás, ¿no? En la vida moderna erais un humor muy politizado y estaba claro, pero no daban este salto nunca, ¿no? Bueno, pues a amenazas en redes sociales, Claro. a encontraros, pues que podéis ir a un local y os podéis encontrar en problemas y agresiones físicas. No sé dónde notas tú el cambio de decir, bueno, antes hacía humor y más o Bueno, menos todo quedaba bien y ahora de repente ha pegado una escalada como no inexplicable. pasa nada, entonces esa sensación de impunidad va creciendo, se va contagiando, se van viniendo arriba porque ven que es que no pasa nada, que es que da igual. Eh, no hay un castigo en ese caso ejemplarizante, o sea, no hay nada, con lo cual la escalada yo creo que tiene que ver con que esa gente dice, ah, pues si se puede, pues lo hacemos, claro. Eso justo cuando anunciaste que dejabas la SER y demás, recuerdo hablar con tus compañeros de hora 20 y pico. Y yo se lo llegué a decir, dije, yo creo que habéis normalizado un nivel de violencia muy extrema, Sí, porque decían, bueno, sí, se nos llenaban las notificaciones de Twitter de amenazas, pero bueno, lo de siempre. sí, Y sí. claro, cuando ya me dijeron lo de siempre 3 o 4 veces, les dije, yo creo que os habéis acostumbrado a una cosa que no es ni medio normal, ¿no? Totalmente. O sea, entiendo que si tú ahora te metes en tu Twitter, está todo lleno de amenazas y de... No, extrañamente, bueno, quizá porque, hombre, también hay gente que se solidariza contigo y demás. Pero sí que en hora 20 y pico sí, hemos normalizado ese nivel de violencia, ese lenguaje todos los días, a todas horas y demás. Y bueno, aunque yo he de decir que en esta ocasión, tanto en Instagram como en Twitter, que son las redes que manejo,
el nivel de solidaridad, y quiero agradecerlo también, ha sido muy fuerte, muy, muy fuerte, porque ya también la gente es como, "Mira, ya esto no puede ser, ¿no?". Sí. O sea, hay una, si esto sirve para que haya gente que de esa que está pues, en el medio, callada, que dice, no, hombre, tampoco exageremos, tanto, y ya de repente ves cosas que dices, bueno, no, ya está bien, ya, Sí. ya por aquí, ya no. Pues si sirve para eso, pues bueno, pues por lo menos que sirva para algo. Claro. Sí, yo creo que sobre todo a través de este comunicado en el que dabas por finiquitada ahora 20 y pico, hubo una reacción, ¿no? Un cambio de chip de muchos consumidores o de productos, de gente de izquierdas, dándose cuenta de que de verdad había algo más, que no era solamente un arroba en Twitter que te dice algo, ¿no? Claro. No sé si precisamente eso, a lo mejor es esta cosa que tú tampoco quieres, o no, desde luego no tienes por qué, pero no sé si sientes que al final todos tus casos judiciales, todo el acoso el que os producen, sentís que es, bueno, que lo estás haciendo no solo por ti, sino que hay una cosa mayor en todo esto, ¿no? Al final se ha mediatizado mucho todo lo que te está ocurriendo, también han querido que se mediatice, ¿no? Desde la extrema derecha, lo que te ocurre. Ellos lo quieren utilizar como ejemplo. No sé si tú a la vez quieres darle la vuelta y Sí, utilizarlo como ejemplo, de todo lo contrario, ¿no? De resistencia o de, no sé. efectivamente. Yo ya, quiero decir, cuando eres consciente de que llevas, has entrado en busca de captura, ¿no? Porque no has recogido esto y tal. Hay una parte, no quiero frivolizar, con esto, porque hay gente que lo pasa mal con estas cosas, pero bueno, yo digamos que tengo callo y puedo decir, si queréis jugar, vamos a jugar. Vamos a jugar. ¿Queréis jugar a dar el espectáculo? Vamos a jugar a dar el espectáculo. Creo que yo me muevo mejor en el terreno del espectáculo que ellos, porque lo conozco más, igual que ellos se mueven mejor en otros terrenos. Y sí hay una parte de mí que sin querer ser ejemplo de nada, porque me da una pereza terrible, y sin querer ser adalid de nada, ni por supuesto el líder de nada, hay una parte de mí que dice, vamos a jugar, y si esto sirve para evitar que sigan pasando estas cosas, pues mira, no me habré divertido solo. Claro. Además, justo se cumplen ahora 6-7 meses del final de Hora 20 y pico. No sé si he estado revisando alguna entrevista que diste antes del final. Claro, no sé si la autocensura acaba pasándote por la cabeza, ¿no? Sería mucho más fácil, justo es verdad que va un poco en contra de esto que dices de plantar cara, ¿no? Pero la facilidad que sería ahora desaparecer un par de años de la vida pública y volver dentro de, pues, de 10 meses con una gira, Claro, con 10 teatros, hablando exacto. de humor un poco más blanco, ¿no? Sería muy fácil, podrías hacerlo sin ningún problema. Hombre, supongo que sí, yo empecé así. Claro. Es decir, podría volver a hacer monólogos de cuando vas a Ikea con tu pareja y todo eso, sí, sí. Y está muy bien, ¿eh? A mí el humor me encanta en todas sus formas y no le quito mérito a nada. También podría volver con una gira que se llamase En Busca y Captura y hablar de esto y hacer todavía más dinero, ¿no? Yo cuando ha pasado todo esto, esta última detención, bueno, la última y la primera, yo estaba retirado. Claro. Llevaba 6 meses retirado, mi intención era ya tomarme todo el año que queda, el 26 sabático, y sigue siendo mi intención. Eh, Respecto a lo que tú decías, evidentemente yo esto lo tengo que rentabilizar de alguna forma. Primero porque tengo que pagar a mi abogado, que es muy bueno y muy caro el cabrón. Y evidentemente tendremos que reírnos y tendremos que, sin quitarle importancia ni gravedad al asunto, pero como bien dice Nacho, al que por cierto le mando un beso a Ignatius, que también se está resquebrajando Sí. Moderdonia, ¿eh? O sea, eh, Estáis en yo, horas bajas. yo, si fuera broncano, no me iría a una montaña este año, pero bueno. Pero como bien dice Nacho, lo contrario del miedo es la risa. Entonces es el arma que tenemos para distinguirnos entre nosotros, hacer colectivo y cuidarnos, porque es que nos tenemos que cuidar. Esto es una parte, yo creo que importante también de mensajes. Me da pereza decir que voy a lanzar un mensaje, pero también es muy obvio, tenemos que cuidarnos entre nosotros. Hay gente que a lo mejor no se significa mucho en su trabajo, que no dice nada, que está, pero que cuando llega el momento de la verdad, yo lo veo y lo he visto, sí que están contigo y sí que dicen, hostia, hasta aquí hemos llegado. Pues todas esas personas tenemos que organizarnos y cuidarnos
y reírnos. Y ya para ir acabando, no sé ese momento, que también ha sido una cosa que se comentó mucho cuando ocurrió, cuando, bueno, fue una... hiciste una parodia de Nacho Abad en Sí. Hora 20 y pico y bueno, luego el programa se retiró. Decidiste, o no sé si viste un aumento de mensajes de odio, de crispación después de la parodia de Nacho Abad. No sé si hiciste algún tipo de correlación entre esa parodia y el aumento de amenazas. Sí, las hubo. A ver, también el accidente de Adamuz estaba muy cercano en el tiempo y, y entiendo que la sensibilidad estaba muy a flor de piel. Sí que se notó un aumento serio. Claro, pero es que has hablado, ese programa, En Boca de Bobos, es otro síntoma de la normalización de lo que no debería ser normal. Es decir, sentar en una misma mesa, al mismo nivel, a un medio nazi con otro que no. No, yo ni nazi ni antinazi. No podemos normalizar ese discurso. Ese tipo de programas, o el que hace Iker ahora por la noche y demás, los 2 en 4, cadena que yo inauguré, entre otros, y cuya deriva, en fin, me tiene anonadado, creo que no ayudan pues eso, a que seamos conscientes. O sea, porque claro, tú pones la tele al mediodía y ves como una tertulia normal entre algún exministro y un tío con ideas filonazis y dices, no es normal esto, o sea, no puede ser que invitemos aquí a la mesa. Bueno, lo están haciendo, a nadie parece importarle, a pesar de que sean, salvo excepciones, es una audiencia ridícula también. Sí, sí. Pero realmente se han aferrado a eso porque es lo único que les da un poquito de audiencia. No sé cómo se puede controlar eso, porque es una cuestión de ética empresarial. Entonces, bueno, hace poco la que era la exministra socialista, que era presidenta de Mediaset, se fue porque Sí. Garmendia, ¿no? Creo que Sí, 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 sí. y lo entiendo, porque es que, claro, estás amparando algo que a mínimo que tengas un poco de sensibilidad, ya no te digo periodística, sino humana, no puede ser normal. Sí. Me estaba viniendo a la cabeza que no lo hemos comentado, pero por retomar, lo sorprendente que ha sido en esto de tu detención, también que creo que viene a colación de todo lo que hemos hablado. A Vito Quiles le dieron 3 días para poder entregarse sin ningún tipo de conflicto. Pudo hacerlo él por su propio pie. A ti te fueron a buscar para montar el espectáculo. No sé si en estas cosas, claro, uno no quiere caer tampoco en la teoría de la conspiración de que todo es toda la justicia de derechas, etcétera, pero es un poco inevitable, ¿no? Te lo ponen difícil. Sí, hacer ese tipo de comparativas, ¿no? Sí, te lo ponen difícil, por eso que hay mucha gente ahí que no quiere creer en eso que acabas de decir, gente que no es conspiranoica y que le cuesta asumir y que se cree. Yo me lo creo que esto es un país con libertad de expresión. Yo me lo he creído tantas veces Sí. que a veces lo he forzado, digo, a ver si es verdad. Y resulta que, coño, pues no es tan verdad. Entonces, sí, yo no quiero alentar tampoco teorías conspiranoides, pero evidentemente hay una manera de hacer las cosas para unos y hay otra manera para otros. Lo de las 2 velocidades de la justicia, ¿no? Exacto. Parece que se plasma, ¿no? En algunos Exacto, casos. Y ya para acabar, no sé si tú lo has pensado después, pero No éramos conscientes, se fue Hora 20 y pico y al ver la parrilla televisiva, de radio, de medios de comunicación, por supuesto, lo difícil que es que haya espacios para programas abiertamente progresistas, incluso un poco macarras, como lo que ha sido El Intermedio, ¿no? Que se está quedando cada vez más como una excepción, ¿no? En el panorama televisivo y radiofónico. No sé si ahora viéndolo en perspectiva, Hora 20 y pico era un producto difícil de repetir en general. Es difícil de repetir porque es difícil que alguien arriesgue apostando por algo así. Yo le estoy muy agradecido a la SER porque creyó en el proyecto, a pesar de que al principio hubo que convencerles también y, en fin, tuvimos nuestras cosillas, pero al final estuvieron siempre ahí apoyando. Y muchas veces parando muchos chaparrones que ni han trascendido ni van a trascender y que ya contaré en el espectáculo En Busca y Captura, próximamente a la venta las entradas. Ya contaré los entresijos, porque es muy complicado sacar un programa así en una radio comercial.
Supongo que sería más fácil en una pública, porque por lo menos te evitas las presiones de los comerciantes, pero claro, en una pública hay otro tipo de presiones que tampoco están mal. Ahora lo están viviendo en Radio Televisión Española y en Radio Nacional. A mí me parece triste porque yo creo que tendría que haber 1 hora 20 y pico por cadena, siendo la cadena de la ideología que fuera. Oye, pues hace 1 hora 20 y pico a tu medida, si esto es bastante fácil. Eso que decimos a veces, ¿no? Comentamos, ¿por qué no hay cómicos de derechas? Y además que sean buenos, porque sí que los hay, evidentemente. No lo dicen de una manera más civilina o más sutil, o hay alguno que sí es más abiertamente de derechas, lo que pasa que le falta la parte de ser divertido. Pero bueno, que yo estoy a favor, si es que es síntoma de salud democrática y de higiene mental, es reírnos y reírnos de todos. Y en 1 hora 20 y pico practicábamos de una manera muy radical reírnos primero de mí y luego de la cadena SER y luego de todo lo demás, porque si no, cuando vas a hacer comedia, además comedia dura contra alguien, no tienes mucha credibilidad si no lo has hecho un poquito contigo. Entonces a mí la parte que más me divertía casi de 1 hora 20 y pico era meternos con Aimar, con el Hoy por Hoy, con la propia SER, con lo que la gente piensa que pasa en la SER, ¿no? Nos llega todos los días de Moncloa lo que tenemos que decir y todo eso. Esa parte me encantaba y me parece muy divertida. Y muy sano, ¿no? Claro, muy sana, claro. Entonces, ¿por qué no hay 1 hora 20 y pico, un intermedio en cada cadena? Pues esa yo creo que es una pregunta que tiene una respuesta bastante triste. Bueno, sí, que el humor es más difícil de encontrar de lo que parece, ¿no? En es general. Muy difícil, es que si controlas el humor, acabas con el humor. El humor, por definición, ha de ser incontrolable. Claro. Pues nada, Héctor de Miguel, muchísimas gracias. Disfruta de lo que te queda de año sabático. Pensaba que iba a decir de lo que te queda de libertad, ¿no? Antes de que te metan para adentro. Eso también, sí. Bueno, pues muchas gracias, José, y nada, gracias a público. Y sí, disfrutaré. Sí. Ahora me has dejado. Aquí tienes tu casa.